Paz a vosotros, mis hermanos y oyentes que nos acompañan en este grupo Edificados en la Palabra. Hoy, 28 de diciembre del año 2024, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Agradezco a Dios por el privilegio que me otorga el poder compartir con ustedes el mensaje de su palabra. Hoy en este día bendecido, día del reposo, deseo que Dios obre con su Santo Espíritu en la vida de todos nosotros y sea a través de su palabra que transforme nuestros corazones y nuestras vidas. Por ello, mis hermanos, les invito a hacer una oración a nuestro Dios. Bondadoso Dios y Padre nuestro, grande Señor, eres en misericordia. Venimos, Señor, ante el trono de tu presencia, donde, Padre, te pedimos del poder de tu Santo Espíritu, Señor, para el entendimiento de tu palabra, y que sea a través de tu palabra, Señor, el que transforme nuestras vidas, nuestro ser, nuestros pensamientos, y sobre todo, Padre Santo, que todas las acciones que como seres humanos realicemos vayan, Señor, encomendadas en tu santo poder y que te glorifiquen, Padre Santo, donde quiera, Señor, que nosotros, Señor, podamos representarte. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por este privilegio que nos das y gracias, Señor, por tu palabra, porque sin duda cada día a día nos prepara para poder comprender, Señor, lo que tú tienes, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pido no por méritos propios, sino por el glorioso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón, mis hermanos. Antes que todo, quiero ofrecer una disculpa porque me encuentro un poco con tos y espero en Dios pues no ser interrumpido tan frecuentemente con mi voz, y deseo que el Señor les bendiga en este día. Mis hermanos, seguimos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Nos encontramos, mis amados hermanos, en la 8ª semana con un subtema, la segunda misión de Pablo a los gentiles en Europa, y con el tema predicación a un pueblo pagano. Esta, mis amados hermanos, es la segunda parte de este estudio, el cual estaremos analizando el día de hoy. Por ello, mis hermanos, los invito a que busquemos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, y los versículos serán del versículo 22 al versículo 34. Si usted tiene la posibilidad, mi hermano, de compartir conmigo en la escritura este tiempo de lectura, pues yo lo invito a acompañarme y le invito a hacerlo juntos y así poder analizar lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos la vida y el aliento de todas las cosas. Perdón. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues es el quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como alguno de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres, levantando de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de la muerte, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Perdón. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos oyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros entre ellos. Amén. Mis amados hermanos, en el desarrollo de esta lectura podemos observar que Pablo se encuentra solo en este lugar, como lo dice el versículo anterior de este mismo capítulo de los Hechos. Mientras que Pablo esperaba en Atenas, nos dice el versículo 16, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de idolatría. Y es esto lo que impulsa a Pablo a hacer esta acción de valor, de amor y sobre todo de obediencia, mis amados hermanos. Es bueno observar lo que hace Pablo. Nos dice que se prepara para predicar en este lugar, pues este lugar no era una plaza, ni tampoco una sinagoga, sino que era un tribunal de la antigua Grecia. En Atenas, donde se reunían un grupo de personas que contaban con cierto dominio, es decir, con cierta autoridad sobre la población que ahí vivía. Este lugar, hermanos, se situaba en una colina de gran altura.
Su nombre provenía del latín Areópagus, que se traduce como el monte de Ares, al noroeste de la Acrópolis en la ciudad de Atenas. Se dice que su nombre fue dedicado al dios de la guerra, conocido como Ares. Este lugar era ocupado por maestros, los cuales impartían grandes enseñanzas, así como grandes filósofos que se presentaban ahí. Estos famosos como Aristóteles, como Sócrates, se habían ubicado entre ellos incluso la corte oficial. Y es así, mis hermanos, que a través de esta lectura, lo cual nos lleva a meditar 9 puntos sobre el ministerio de Pablo en este lugar y la gran necesidad de dar a conocer a nuestro Dios. Por ello, mis hermanos, analizaremos el primer punto, que nos dice: Pablo predica en Areópago, en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, observamos que Pablo se prepara, listo para predicar en medio de ellos. Pablo, mis amados hermanos, a punto de proclamar las grandes verdades de Dios. Esto llama la atención de varias personas, como eran los filósofos, como eran poetas, como era la corte, incluso con algunos ciudadanos, de los cuales se hacían presentes. Esto, mis hermanos, eran hombres completamente de conocimiento. Pero le era necesario a Pablo dar a conocer al Dios verdadero. Así, mis hermanos, el momento más trascendental de la vida de estos varones estaba a punto de ocurrir. Al oír las nuevas más gloriosas que jamás se les había proclamado, pues sin duda aquí podemos observar que no eran personas como aquellas que no tenían conocimiento, pero conocimiento humano, mis hermanos, porque se dedicaban a estudiar como seres humanos, mas no conocían a un verdadero Dios. En el punto número 2, hermanos, el hombre busca a Dios. Esto lo podemos seguir observando en el versículo 22. Y dijo Pablo, mis hermanos: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo resalta, mis hermanos, las cualidades que había observado de estos varones, las cuales les dice que son muy religiosos y a la vez supersticiosos. Este hecho revela que el hombre está en busca de Dios. Los hombres adoran porque buscan a Dios en sus corazones, en esos corazones inquietos donde se busca la paz y la vida con Dios, en esos corazones hambrientos en busca de cuidado y de provisión. Están temerosos buscando la protección de Dios, pues Dios se había revelado y se dio a conocer al hombre cuando envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar al mundo del pecado y de la muerte y del juicio. Dios está profundamente preocupado por el bienestar del hombre, y esto lo vemos en Jeremías 8:20. Me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados.
En el punto número 3, mis hermanos, Dios no está desconocido, ni era alguien que estuviera escondido. Esto lo podemos observar en el versículo 23 del mismo libro de Hechos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien adoran, y es al que yo anuncio. Esto lo dice Pablo. Al caminar Pablo por la gran ciudad de Atenas, había leído muchas inscripciones escritas en los monumentos y en los ídolos, pero una en particular, mis hermanos, llamó su atención. Una que decía: al altar, al Dios desconocido. Las personas reconocieron que había un Dios desconocido y por lo tanto adoraban, pero no le conocían. Ninguno de los dioses satisfacían a las personas ni a sus vidas. Incluso sus religiones estaban vacías, por lo tanto añoraban algo más. La inquietud del hombre, y en medio de esta estaban sus corazones y mentes se presentaban en muchas situaciones. Esto, mis hermanos, se sentía en la necesidad, y más cuando estaban en soledad. Ninguna religión ni ningún Dios creado por imágenes del hombre va a satisfacer su vida, y mucho menos proveerá de sus necesidades. Todo lo podían hacer para adorar a un Dios desconocido, pero Pablo declara que él conocía a este Dios desconocido, a cual le había conocido personalmente, y era a él a quien anunciaría. Aquí lo vemos en la escritura donde dice Jeremías 4:2, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos ignorantes, y no son atendidos, son sabios para hacer el mal, para hacer el bien no supieron. Romanos 1:14-16 nos dice: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el punto número 4, mis amados hermanos, Dios es el creador. Esto lo vemos en los capítulos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo declara que Dios es el creador y les afirma lo que Dios ha hecho. Él había hecho el mundo y todas las cosas que en él hay, como lo es el cosmos, el universo completo. Esto fue impresionante. Solo un Dios supremo, absoluto, que ha creado todo el mundo. Es todopoderoso. Él mismo ha creado al hombre, el cual es parte del mismo universo. En Hechos 3:11
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante reconocer que Dios es supremo, por lo tanto, no hay más dioses. Todos los demás son falsos. Solo la creación de la mente humana, ponen su confianza y la certidumbre en las cosas del mundo, como lo es en el dinero, en la fama, en la moda, en la educación, en el gobierno, en una posición o tal vez en el ego, incluso en la humanidad. Cualquiera de estas cosas pueden convertirse en un Dios. Esto, mis hermanos, lo podemos seguir observando hasta en este tiempo actual, pues no estamos exentos de este estilo de prácticas, de las cuales se llevaban en aquel tiempo, pero también en este tiempo lo seguimos observando. Para Pablo, mis amados hermanos, era necesario el resaltar que había un solo Dios. Y esto, mis hermanos, es lo que hasta ahora también a nosotros nos corresponde anunciar, pues Dios es quien cuida y provee al hombre. Solo Él es Dios, el que ha creado el universo, y no hay otro Dios digno de confianza y de adoración. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Maestro, el gobernante. Sobre todo, el punto en esto, mis amados hermanos, es claro. Como Señor del Dios desconocido, del hombre al que todos los hombres deben la lealtad y la adoración. Los hombres no deben de inclinarse ni de servir a otros dioses. Esto también nos lo dice en la primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, visible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. En Éxodo 15:18, mis hermanos, vemos: Jehová reinará eternamente y para siempre. En Salmos 24:10, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Dios es el creador y no lo creado. A esta la gran importancia de observar que Dios habita en templos hechos por humanos. Pero las ideas y las imaginaciones acerca de Dios no son Dios. El hombre no puede crear a Dios. A partir de su mente, los hombres generalmente adoran lo que ellos hacen con sus propias manos y mentes. Esto puede ser también una religión hecha por hombres. Todas las cosas hechas por el hombre en este mundo solo es creación del hombre, la cual no va más allá. Por lo tanto, es importante reconocer que solo hay un Dios y que Él es el creador incluso del hombre. En Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificaste todas las cosas, y los ejércitos del cielo te adoran. En Salmos 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Dios es suficiente, no necesita nada del hombre. Pueden
pensar que Dios necesita sus vidas, su adoración, sus ofrendas y su servicio. Pero Dios no necesita a los hombres, no necesita nada de lo que el hombre tiene. No puede ayudar a Dios ni beneficiar a Dios absolutamente en este asunto. Es chocante a la mente del hombre. Esto significa que todo lo que el hombre es, él mismo y su mundo, son dones de Dios. Dios ha hecho al hombre porque Dios es amoroso, afable y dador, no porque Él necesita al hombre. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. El hombre existe porque Dios le ama y porque quiere mostrarle su amor. Esto lo vemos en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En Salmos 83:18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú Altísimo sobre toda la tierra. En Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dador de la vida y del aliento y de todas las cosas. Es la fuente de la existencia del hombre. Dios está activamente involucrado en dar vida, en dar aliento y todas las cosas. Todo lo que el hombre tiene y lo que le conviene viene de la mano de nuestro Dios. Dios no está alejado en ninguna parte del espacio exterior o inalcanzable. Él está activamente involucrado en la vida del hombre, aún en su mismo aliento. Por eso es que ofrece todas las cosas. Santiago 17:1. Toda buena dádiva, don perfecto, desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el punto número 5, mis amados hermanos, Dios guía la historia de todos los hombres y de sus naciones. Esto lo podemos observar en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta es una revelación fenomenal. Todos los hombres vienen de una misma fuente de Dios. Todos vienen de una misma sangre y de la misma naturaleza. Ningún hombre o nación está por encima de otros. Todos somos iguales. Todos están ante Dios. Nadie marca una diferencia, ni hay un favorito para Dios. Dios no muestra parcialidad con una persona sobre otra, ni a los judíos o gentiles o religiosos o paganos. A todos los hombres y naciones se les asignó un tiempo para vivir y se le han dado límites dentro de los cuales vivir. Dios supervisa el nacimiento y la vida de toda persona y de toda nación. El hombre solo necesita reconocer, alcanzarlo y la guía de la mano de Dios, pues Dios gobierna sobre todo, guiando y dirigiendo al mundo dentro de ciertos límites. Lo que se necesita desesperadamente es que los hombres pongan su confianza en Dios para que puedan alcanzarlo. En Salmos, mis amados hermanos, nos dice, Salmos 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En el punto número 6, mis hermanos, nos dice, Dios tiene un propósito al crear al hombre, que lo busquen y que le conozca. Esto lo podemos ver en Hechos 27:28.
A Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Dios tiene un gran propósito al crear al hombre, y por eso que nunca debió alejarse de Dios, pues esto lo lleva a caer en idolatría, y al caer en esto es necesario buscar a Dios y hacer lo necesario para buscarle. Hay razones por las que el hombre debe buscar y seguir a Dios. Así que, mis hermanos, Dios no está lejos de nadie, Él está cerca de todos nosotros. Es Dios en quien vivimos y nos movemos, y por Él tenemos nuestro ser, y nos permite estar en el centro de Él y de todas sus obras. Con tan solo mirar y apreciar todo lo que nos da, Él sostiene nuestras vidas y nuestros movimientos. Los hombres deben ver a Dios en la revelación natural, en el mundo y en todo su alrededor, pues el hombre es parte de su linaje. Es por eso que el hombre desciende de Dios. Entonces los ídolos son menores que los hombres, ya que todos los ídolos son hechos por manos humanas. Adorar esto degrada a nuestro Dios, a su posición, no se le exalta, pues Dios ha hecho al hombre y por ello Dios está por encima de todo. En Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamándole en tanto está cerca. En Salmos 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. En el punto número 7, mis hermanos, Dios demanda arrepentimiento. Esto lo podemos observar en los versículos 29 y 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, sea semejante al oro o a la plata, a la piedra o a escultura de arte, o de ninguna imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es importante que el hombre reconozca que ha pecado y que se arrepienta. El hombre no debe de adorar a ídolos de ningún tipo, ni visibles o invisibles, que estén en su mente o en materiales o en la imaginación del mundo. La exhortación de Pablo, mis hermanos, expresa que la divinidad no es semejante al oro, ni a la plata, ni a ninguna piedra, ni a ninguna escultura de arte de hombre. Los hombres, mis hermanos, tienen una opinión de Dios, la cual no deberíamos, pues debemos de buscar a Dios, de seguir al único Dios viviente y verdadero, pues toda persona tiene la responsabilidad de abandonar a los ídolos de este mundo para encontrar a Dios y así arrepentirse, porque los días de la ignorancia se acabarán. Antes de ahora, Dios tiene un fin a la ignorancia del hombre, no en el sentido de cerrar sus ojos o de condenar la idolatría del hombre, sino que pasó por alto la ignorancia del hombre hasta que pudiera prepararlo para la venida de su Hijo. Ahora el Hijo de Dios ha venido y Dios demanda que todos los hombres se arrepientan y así cambiar y volverse, cambiar nuestra mente, nuestra vida, pues estar lejos de Dios nos hace pecar.
en nuestra vida. Dios al acercarnos a Dios nos alejamos del pecado y nos volvemos a Él. Esto es un cambio de mente y de abandono al pecado. Es alejarse de Él, de nuestros pensamientos y de nuestro comportamiento. El cambio es darle la espalda a la mentira, al engaño, a la inmoralidad, a la maldición y a otros así llamados pecados de la carne. Este cambio lleva también a alejarse de los mismos hábitos como el egoísmo, como la envidia, como la amargura, como la codicia, la ira y los malos pensamientos, la desesperanza y la pereza, los celos. El arrepentimiento involucra dos cambios de dirección en su totalidad, como el negativo y el positivo. El negativo es alejarse del pecado y el positivo es volvernos hacia Dios. Esto en pensamiento y en acción. El arrepentimiento de verdad debe ser de una persona donde pueda actuar en un procambio, pero no en sentirlo o en que pueda arrepentirse porque solo lo desea. Pero la sensación de sentimiento de pesar no es un arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento de verdad es tanto el cambio de actos como de mente y de alejarse totalmente del pecado y volvernos hacia Dios. En el punto número 8, mis amados hermanos, Dios ha asignado un día para juzgar al mundo. Esto lo podemos ver en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón en quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo. La palabra establecido es significativa. El día del juicio ya ha sido designado por Dios, ya está determinado, pues ya que el juicio tiene que ver con la justicia, la forma en que los hombres viven y se comportan. La vida no cesa en una sepultura, ni pasa al interior de una bola grande de energía, con todo el mundo entrando hacia Dios. La vida está llena de significado, lo que quiere decir que está planeada y guiada por su amor y su preocupación. En Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hechos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juez es Jesucristo, el hombre ordenado por Dios. Hechos 10:42. Él nos manda a predicar al pueblo y dar solamente testimonio, que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. La seguridad del juicio es la resurrección de Jesús. Hechos 10:40. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. En el punto número 9, mis amados hermanos, nos dice los resultados del mensaje. Esto lo podemos observar en los versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Pablo es interrumpido y se detiene, lo cual es imposible terminar del todo el mensaje. Los resultados son trágicos y a la vez maravillosos. Algunos se burlaron, en particular se burlaron de la resurrección. La mayoría sentía que la vida cesaba con la muerte, o que la persona pasaba en una nube esponjosa. Algunos estaban medios dormidos y medios conscientes. La idea de lo que la vida era sería tan llena de significado que el hombre existiría para siempre, que literalmente se levantaría de los muertos y viviría en un estado perfecto. Sencillamente era algo más allá del entendimiento. Otros pospusieron hacer una decisión. Estaban pensativos tratando de entender el mensaje y pensar en las implicaciones, en lo que sería vivir una vida justa. El gran precio que se tenía que pagar, simplemente no estaban listos para hacer tal compromiso. Este compromiso aún no. Hechos 24:25 nos dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo se alejó de ellos, había hecho su deber. Para con ellos proclamó el glorioso mensaje de la salvación. Ahora le toca a los oyentes arrepentirse o no. Algunos creyeron como Dionisio, juez de la corte de Atenas. Dámaris era una mujer respetable de Atenas, la cual estaba entre la multitud, escuchando a Pablo, por lo tanto probablemente una mujer de carácter inmoral. Había otros que fueron salvados, pero estos no son nombrados. El Evangelio tiene el poder de alcanzar a todos, a todas las clases, a los de clase baja, a los de clase baja y a los no salvos. En Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por último, mis amados hermanos, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, Pablo había hecho la misión. Pablo, en su profundo dolor, había hecho lo que demanda la voluntad de nuestro Señor, y es de gran ejemplo hacia nosotros, y de que observemos y tengamos este mismo sentir, que aún en nuestros tiempos y en nuestra vida sigue siendo. Vivimos en un mundo lleno de idolatría y de tantos mensajes que invitan al mundo, pero no a tener la confianza o la sensación de estar cerca de Dios, sino que van encaminados a la destrucción. Por ello es importante que el mensaje de nuestro Dios sea dicho en claridad, sea dicho con nuestras acciones, sea dicho con nuestra voz, y que a través del poder de nuestro Señor podamos ser obedientes a seguir sirviendo, a seguir siendo ese llamado. Ciertamente, como lo dice la Escritura,
no porque el Señor nos ocupe algo de nosotros, pero es nuestro deber, al que nosotros ya hayamos recibido las gloriosas nuevas de este mensaje, también nosotros debemos de hacer esa parte, de hacer el servicio. Y recordemos que en el propósito del Señor para la mente humana, tal vez estemos nosotros muy lejos de pensar que podríamos salvar o que podríamos dar a conocer. Que no pongamos ni impidamos seguir esparciendo el Evangelio, porque escrito está, ¿verdad?, que el Evangelio se anunciará en toda la faz de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, este tema es para que no nos rindamos, que podamos tener obstáculos, sí, pero que a través de nuestro Señor, Él nos ayudará y podamos entender que somos parte de ese pueblo, el cual debe anunciar, ¿verdad?, las victorias de aquel que nos llamó. Deseo, mis hermanos, que esta palabra sea de edificación como para ustedes, como lo es para mi vida, y que el Señor les bendiga en gran manera. Les saluda su hermana en Cristo y les manda un fuerte abrazo y un saludo de paz. Paz a vosotros, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.